El Señor bendiga sus vidas, gracias por conectarse a tu canal, te animo a suscribirte, ver el video de principio a fin, estoy seguro que será de tu edificación, y compartir estos videos también para que sea edificación para otras personas, otros hermanos. Esta es una gran pregunta, esta es una muy buena pregunta. Al morir, ¿cómo estaremos? ¿De forma consciente o estaremos dormidos esperando la resurrección? ¿Cómo quedamos después de morir? Esta es una muy buena pregunta. Muchos tienen unos criterios un poco distorsionados que se alejan de la verdad de la Escritura. Algunos dicen que San Pedro, cuando se encuentran con San Pedro le da una llave, una serie de cosas que no está en la Escritura, ¿no? Esta es una secuela en realidad de otro estudio que tengo que se llama ¿A dónde voy después de morir? Les animo a verlo, ahí me tomo como un poco más de hora y media explicando detalladamente los términos y muy claramente. Así que hoy día vamos a responder esta pregunta, pero antes de responder tenemos que también comprender que la reencarnación no existe. El aniquilamiento es un criterio bastante sectario, hay muchas sectas y deriva mucho del materialismo también, ¿no? Del humanismo. Hay un vacío total, ¿no? Sueño eterno, tampoco. Estos son algunos criterios errados, definitivamente errados. El purgatorio, el limbo, donde está el alma, se puede cambiar, los bebés están en el limbo o están entre el cielo y el infierno. Purgatorio, eso no está en la Escritura, por más que fuercen muchos versículos para tratar de explicar esto o sustentarlo, o mal sustentarlo. Bueno, cuando alguien fallece, muere, abandona este mundo, abandona el cuerpo, va al cielo o al infierno, ¿no? Hebreos nos dice que después de la muerte hay un juicio y vamos al cielo o al infierno. Dormidos, otros dicen que estamos dormidos hasta la resurrección de los cuerpos. Este es un concepto bastante sectario también, muchas sectas los manejan, ¿no? Los testigos de Jehová, adventistas, otros, incluso creyentes, ¿no? Creyentes, cristianos, tienen este concepto de que cuando alguien muere está dormido. Bueno, vamos a explicarlo, vamos a sustentarlo a la luz de la Escritura. Estoy seguro que va a ser de tu edificación. Acá están la mayoría de versículos que hablan de dormir, de morir, de ausencia. Ya ahí he tratado de recopilar muchos de estos versículos. Y el detalle está que tú puedes pausar el video o verlo después. Y con las ayudas que te voy a dar, puedas tú interpretar cada uno de ellos. Para poder interpretar la Escritura debemos conocer un poco la hermenéutica. La hermenéutica son las reglas, las normas para poner una correcta interpretación de la Escritura. Hacer una correcta interpretación de la Escritura es hacer exégesis, ¿de acuerdo? Es extraer, interpretar. Cuando yo, de lo que pienso, de lo que creo, o para sustentar mi manera de pensar, o mi secta, o mi doctrina, o mi falsa doctrina, yo introduzco un texto, eso se llama eisegesis, o sea, es una mala interpretación. Un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Esta es una expresión popular, conocida ya. Yo puedo sustentar con la Biblia cualquier herejía, cualquier cosa. Yo puedo sacar un versículo fuera de contexto y crearme un pretexto en base a la Biblia, ¿no? El Señor convirtió el agua en vino. Sustento mi borrachera, yo soy borracho. Rahab mintió, entonces el fin justifica los medios. Yo también puedo mentir, ¿no? Entonces sacamos fuera de contexto y así muchos. Tú puedes sustentar cualquier cosa fuera de su contexto, un versículo, y sustentas tu falsa doctrina, tu falso criterio. Por eso que la interpretación de la Biblia debe ser correcta, ¿de acuerdo? Interpretarse bien. Y hay que entender también que la revelación es progresiva, ¿de acuerdo? La revelación es progresiva. Muchos se toman libros de Job, libros Eclesiastés, ahora vamos a explicar, ya, para sustentar un versículo fuera de un contexto, incluso salmos, ¿no? Proverbios incluso, ¿no? Entonces, hay que entender que la revelación es progresiva. ¿Ya? La iglesia se rige por las epístolas, los escritos en el Nuevo Testamento, lo que explica la profecía en el Antiguo Testamento, el cumplimiento en el Señor Jesucristo, todo eso, y eso cada libro, cada versículo incluso debe analizarse en un contexto histórico, en cuanto a la gramática, en cuanto a la cultura. Ya en hermenéutica tenemos que entender el tipo de literatura que estamos. ¿Estoy leyendo historia?
Estoy leyendo poesía, estoy leyendo profecía, es una parábola, es un proverbio, es un lenguaje apocalíptico. Entonces, yo al leer al entender, cuando el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, ya el Señor Jesús está en el cielo y Él está como tiene bisagras, ¿no? Tiene bisagras y se abre y se abre y se cierra. Es una puerta el Señor. Esa es una mala interpretación, ese es hacer exégesis, por ejemplo, ¿no? Figuras del lenguaje, entender que es un símil, una metáfora, metonimia, sinécdoque, hipérbole, un antropomorfismo, y la ironía, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas. Entonces, esos son los criterios que hay que tener. Ahora, no necesito ser un experto. Con la simple observación de la escritura, ¿no? Un entendimiento correcto de lo que estoy haciendo en el contexto, puedo comprender un versículo, ¿de acuerdo? No hay que ser tampoco un experto. Hay que entender también que el hombre, ¿no? se divide en parte física, en la parte material y la parte inmaterial. Alma, espíritu, mente, corazón, conciencia, todo lo que puede abarcar la parte inmaterial. La parte material, ¿no? Cuando alguien muere, es la parte física. El polvo eres, el polvo volverás. Eso ya lo explico muy bien en el otro estudio, tenemos que verlo. El cuerpo va, ¿no? El cuerpo inerte, el cadáver, va a la tumba. Ya, en la escritura puede ser el que ver. Algunas veces se usa seoliades para graficar la tumba, la sepultura. Ya, un día resucitaremos con un cuerpo glorificado, como el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Hay que entender eso. Hay que entender la resurrección del cuerpo. Ahora, no es este cuerpo, será un cuerpo diferente, glorificado, ¿de acuerdo? Ahora, la parte inmaterial, cuando la muerte significa separación. La parte material de la parte inmaterial. Esa parte inmaterial, el alma, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo o paraíso o al infierno, uno de los dos sitios, ¿de acuerdo? Pero bueno, la pregunta es, ¿estamos muertos, no, inconscientes o estamos dormidos? La muerte es separación, la parte material y inmaterial, le expliqué. Un día todos en un debido tiempo resucitaremos, los salvos para la gloria, ¿no? Y otros para condenación eterna, ¿no? Cuerpo y alma, completos. El Señor Jesús va a decir, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden, pero no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿De acuerdo? Un día van a resucitar, el alma se va a juntar con un cuerpo y algunos se irán al infierno, al lago de fuego. Eso también te he explicado en el otro video. Acá es interesante, Pablo, escribiendo en la iglesia en Corinto, 15:42, dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra, habla de sepultar, ¿de acuerdo? Sepultar en corrupción y resucitará en incorrupción, está hablando del cuerpo que se va a resucitar. Y en el 51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos que vamos a dormir físicamente, ¿no? Está hablando de no morir, no todos moriremos, eso es lo que está diciendo. La intención tanto de sembrar como de dormir en estos dos es minimizar el impacto de la palabra, lo que está diciendo. Se conoce como eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una palabra o frase que se usa para referirse de forma suave, vaga e indirecta a un hecho, idea o situación que si se dijera claramente podría resultar vulgar, ofensiva o inapropiada para la cultura del contexto. O sea, es rebajarle, allanar, ¿no? Decir algo suavemente, eso es lo que está. Ese es un eufemismo. Entonces, sembrar, vamos a entender como que acá cuando Pablo dice sembrar, está hablando como algo que se siembra, que puede nacer, puede crecer, puede germinar, ¿no? Entonces está haciendo referencia a la esperanza de la resurrección, está hablando del cuerpo. Y cuando dice dormir, es morir. Al igual, por ejemplo, el mismo Señor Jesús, ¿no? Juan 11, del 11 al 14 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, dice el Señor. Duerme, está durmiendo, mas voy para despertarle. El Señor Jesús está hablando. Dijeron entonces sus discípulos, está esto en la escritura, ¿ya? Sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte. O sea, Jesús estaba diciendo, está dormido, pero está muerto, pero está dormido. Está hablando de Lázaro. Pero ellos, ¿qué dice? Ellos pensaron que hablaban del reposo del sueño, de nuestro cuerpo cuando dormimos en la noche, ¿no? Ellos pensaban eso. Entonces, ¿qué hace el Señor? Como estaban mal entendiendo, le dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, con todas sus letras, Lázaro ha muerto, ¿ya? No me están entendiendo, no malinterpreten, Lázaro ha muerto, eso es lo que está diciendo. Al igual, por ejemplo, en Marcos, ¿no? Cuando habla de la niña, ¿no? La niña que había muerto, le dicen, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué hicieron los que estaban ahí? Se burlaron del Señor Jesús. Claro, porque estaba muerta, pues, ¿no? Entonces, cuando el Señor le dice está dormida, entonces se comenzaron a burlar.
Igual también Pablo, en la iglesia a los Corintios, escribiéndoles 11:30, por lo cual hay muchos hermanos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto ya, ¿no? Eso es lo que está diciendo, muchos duermen. Pero, entonces, siempre se dice durmió cuando se refiere a alguien que muere en Cristo, ¿de acuerdo? Es un eufemismo, es una manera de hablar suavemente. Y durmió, ¿no? Y durmió. Dice, no murió, ¿no? Como que seco. Es más, en Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, ¿no? De partir, nuevamente de partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo, ¿no? Dice, partir y bueno, esperar y descansar, el sueño de, ¿no? El sueño de los... No, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este es 1:23. En el 1:21 va a decir esta expresión conocida, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo está hablando con conocimiento de causa. Es más, Pablo había ido al tercer cielo, o sea, él había ido, ¿no? Él mismo lo dice ahí de una manera muy soslayada, ¿no? No sé si en el cuerpo o ausente del cuerpo, dice, pero yo he ido al tercer cielo, he estado ahí, he visto cosas que no puedo contar. Eso está en la escritura también. Entonces Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, vivo para la obra, vivo como un buen siervo, como un buen guerrero. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para mí morir es ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no está. ¿Se da cuenta? Ya la muerte no infringe temor en Pablo. Uy, voy a morir, ¿a dónde voy a ir? No sé. No, ya las cosas estaban claras. Es más, vuelve a decirse en su última ya epístola que escribe a Timoteo en el 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, nuevamente partir, no dice de ir a dormir, descansar, bueno, esperar en el Señor, no dice eso, no está diciendo eso. Y en 2 Corintios 5:6-8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Presentes al Señor, eso es lo que está diciendo, presentes al Señor. Por eso hay que saber diferenciar cuando se habla de las resurrecciones. Ojo con esto, cuando se habla de la resurrección, donde recibiremos un cuerpo glorificado, se juntará con nuestra alma, con nuestro espíritu, y volveremos y estaremos con el Señor, y los que no resucitarán para juicio, ¿no? Ante el trono blanco irán al lago de fuego, al infierno, a la muerte eterna, a la segunda muerte, ¿de acuerdo? A una separación eterna, a un castigo eterno. Eso es lo que hay que entender, pero acá la pregunta es si estamos dormidos o despiertos. Y acá nos estamos dando cuenta que el apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia, el apóstol a la iglesia, el apóstol a nosotros, la iglesia, los gentiles, los que estamos entrando y nos está dando la revelación completa, nos está diciendo que no estamos durmiendo. Es un eufemismo, estamos presentes en el cuerpo, ausentes del Señor, o estamos ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, que ya está listo para partir. Esa es su última carta que escribe el apóstol Pablo. Otro dato más. Esta es la historia que cuenta el Señor Jesús. Esta es una historia importante. Esta es una historia, no es una parábola. Nos cuenta el Señor Jesús y nos habla de la vida post-mortem. Nos ayuda a entender un poco más, ¿no? Y cuenta esta historia. Dice que aconteció y murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado. Ojo, mira qué interesante, porque dice, y fue sepultado. Ah, ya listo, ya está sepultado. Su cuerpo está sepultado. Pero en el siguiente versículo dice, y en el Hades alzó sus ojos, en el Hades, ya estaba en el Hades, estaba en el lugar de los muertos, en el Hades, donde hay una división. Ahí esto está explicado claramente también en el otro video, en el otro estudio. Te animo a verlo, ¿no? Alzó sus ojos estando en tormento y vio que de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta es la historia que cuenta el Señor Jesús de Lázaro, no el que había resucitado, sino otro Lázaro que era mendigo y un hombre rico. Entonces, esta no es una parábola, es una historia. Se usan nombres, personajes históricos, se habla de Abraham, se habla de Moisés. El Señor Jesús nos da una explicación. No se usa un ejemplo terrenal. Este es algo que no está fuera de nuestro alcance, que el Señor lo está detallando. Está fuera de la experiencia humana, ¿no? Lugares después de morir. Habla del seno de Abraham y de el lado del Hades, ¿no? Donde está el seno de Abraham, y un lugar donde ya hay tormentos previos. Acá está consciente. El hombre rico está sufriendo tormentos, ¿de acuerdo? Hades es un lugar de tormento.
A diferencia del seno de Abraham, que también lo explico, que el seno de Abraham, ¿no? O paraíso, cuando está el Señor Jesús ahí, que es paraíso, que después va a ser llevado al cielo. Y ahora está el paraíso, está en el cielo, y el Hades sigue como un lugar de tormentos previos. Es un lugar de tormentos previos. No es el infierno propiamente dicho. El lago de fuego es el infierno, el juicio final. Pero este lugar de los muertos, de tormentos previos, es un lugar real también, donde están los que mueren sin Cristo y están sufriendo tormentos previos. ¿Ya? Ahí, en ese lugar, ni en el infierno, dicho sea de paso, aprovechando el estudio, ni ahí, ni en el infierno, todavía está Satanás. Recién en el juicio final ante el trono blanco, recién va a ir por allá Satanás. Y sus demonios, y el anticristo, el falso profeta, todos esos, y los que no aceptaron al Señor Jesucristo van a ir para allá. ¿De acuerdo? Listo. Entonces acá, después de la muerte, van a un determinado lugar. Uno de dos. ¿De acuerdo? Ojo con esta historia, no están dormidos. No se pierde la memoria, Esto lo hago hincapié porque muchas sectas dicen, bueno, los que son perversos se van a aniquilamiento, su conciencia, su memoria queda anulada, ya se olvidan de todo eso. Solamente los que son buenitos, cumplen los rituales, las cosas de su religión, de su secta, ellos sí van a resucitar para vida eterna. Pero mientras tanto están durmiendo, eso dicen los sectarios, ¿de acuerdo? Para sustentar justamente sus doctrinas o sus falsas doctrinas. El rico sabía quién era y que tenía hermanos, sabía de Abraham, conocía de Moisés. Al morir podemos reconocer a otros entonces. Bueno, ese es otro tema. Reconoció a Abraham también. Tenía sentido, ¿no? Él habla, ¿no? Él escucha, él siente, tiene sed, siente el tormento, ve también. Entonces sus sentidos están activos, ¿ya? ¿Qué más al respecto? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es otro versículo interesante. Porque acá el Señor Jesús le está diciendo al ladrón arrepentido, ¿no? Se arrepiente. Al final, en la crucifixión, se arrepiente este ladrón y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿ya? Es curioso cómo la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción o la versión de la Biblia de los testigos de Jehová, lo pone de esta manera. Y él le dijo, verdaderamente te digo hoy, 2 puntos, ¿no? O a veces le ponen coma, estarás conmigo en el paraíso. Como que el Señor está diciendo, hoy te estoy diciendo, ¿no? Que estarás en algún tiempo futuro, ¿no? En algún tiempo en el futuro estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Ellos lo interpretan, o los sectarios interpretan de esta manera este versículo, por eso lo he puesto, ¿ya? Pero lo correcto es entender, si yo le pongo una coma o 2 puntos después de hoy, lo voy a entender como que en el futuro, ¿no? O como que le está diciendo, hoy te digo, ¿no? Hoy te digo que estarás, en algún tiempo estarás conmigo, ¿no? Algún día estarás conmigo. Pero si yo le pongo 2 puntos antes del hoy, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, o le pongo una coma después de digo, ¿no? Entonces cambia la idea, ¿no? Y el detalle está que este adverbio está pues entre dos verbos, entonces se acomoda para esto. Pero todo versículo, ¿no? Tiene que analizarse bajo el contexto, y a veces solamente hay que leer unos versículos antes y unos versículos después para entender el contexto en el que está el versículo. Eso nos ayuda a poner en contexto muchas veces el versículo. A veces hay que leer todo el capítulo para entender cuál es el contexto de ese versículo. A veces hay que leer todo el libro para entender un versículo. Y a veces hay que conocer toda la Biblia para conocer el contexto de ese versículo. ¿De acuerdo? Pero en este caso, el ladrón arrepentido le está diciendo al Señor Jesús, ¿no? Le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino. O sea, en el futuro, cuando vengas en tu reino, estás reconociendo al Señor Jesús como Mesías, lo estás reconociendo como el Señor. Le dice, cuando vengas en el futuro, ¿no? Ese es un versículo antes, en 42, te animo a buscarlo en tu Biblia, ¿no? Acuérdate de mí, ¿no? Cuando vengas, en el futuro. Por eso que el Señor Jesús le dice, no necesitas esperar el futuro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el contexto, mis hermanos. Ese es el contexto. El ladrón se está ubicando en el futuro.
El Señor lo ubica en el presente. ¿Ya? Y por ahí he encontrado unas interpretaciones totalmente pues descabelladas, ¿no? Para sustentar como sea su falsa doctrina, ¿no? Incluso hablan de hermenéutica, también hablan de exégesis y dicen, por ejemplo, que el ladrón no murió ese día. Entonces, no murió ese día, entonces el Señor no cumplió esa parte de su palabra. Entonces es para el futuro, porque el Señor murió, ¿no? Murió, le clavaron la lanza, todo, pero el ladrón sí no murió, ¿no? Porque dice que le golpearon le rompieron los huesos de las piernas para que no se escape. Eso, realmente disculpando, ¿no? Pero eso da risa porque les rompían los huesos de las piernas para que se murieran de asfixia. Porque cuando estaban crucificados, para poder llenar sus pulmones de aire, tenían que hacer el esfuerzo, ¿no? De poder hacer fuerza en sus manos, en sus brazos y en sus pies, que justamente eran los lugares que estaban clavados. Entonces, para poder respirar, hacían el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de ese dolor que causaban en los nervios del pie, de las manos clavadas, ¿no? Entonces, para poder seguir respirando. Entonces justamente les rompían los huesos de las piernas para que ya solamente el esfuerzo quede en sus brazos, y obviamente rápidamente morían de asfixia porque no se iban a poder sostener. Entonces ya morían de asfixia en la crucifixión. Al Señor Jesús no le rompieron los huesos de las piernas. ¿Por qué? Uno, porque había una profecía que decía que ninguno de sus huesos iban a ser quebrados. Descoyuntados sí, pero no quebrados, no rotos. Pero, y por eso que el Señor, para asegurarse que ya estaba muerto, ¿no? Le clavan la lanza. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Entonces, lo pongo ahí porque no vaya a ser que se encuentren con este tipo de interpretaciones o malinterpretaciones al respecto. ¿De acuerdo? Ahora, alguien que está muriéndose, alguien que está sufriendo para llenarse los pulmones de aire y poder seguir viviendo, entonces no podría usar la palabra hoy. Es como si dijéramos, estamos hablando de una conversación normal, coloquial, digo, bueno, hoy te digo, ¿no? Es innecesario. En todo caso, el Señor había dicho, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Que estarás conmigo en el paraíso. No tenía necesidad de decir, de cierto te digo hoy. Sería innecesario, ¿no? Usar palabras innecesarias, gastar oxígeno, esfuerzo, y usar palabras innecesarias. Es decir, verdaderamente digo hoy. No, es como si dijera, verdaderamente digo, más tardecito te digo, o mañana te digo, o más tarde, ¿no? No tiene sentido. El hoy está porque el Señor estaba haciendo el énfasis que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Ahora, para sustentar también hoy, ponen Deuteronomio 4:26, donde dice, yo pongo hoy por testigo, dice Moisés hablándole al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, hoy por testigo al cielo, y Jeremías también, ¿no? Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vais a Egipto, sabéis ciertamente que os lo digo hoy, dice, ¿no? Es una expresión, una manera de hablar de los judíos, y toman a Moisés, toman a Jeremías, pero en todo caso, esos versículos hablan del tiempo presente también, ¿de acuerdo? No es una forma coloquial de hablar, sino están hablando de hoy pongo por testigo, o sea, está hablando del tiempo hoy, del momento, ¿de acuerdo? Entonces, no ayuda a sustentar su falsa doctrina, más bien ayuda a lo que le estoy explicando yo hoy. El seno de Abraham, entonces el Señor fue al paraíso. Entonces nosotros sabemos que en el Hades existe ya el seno de Abraham, y el Hades propiamente, en lugar de tormentos, y estaba el seno de Abraham. Entonces el Señor Jesucristo baja ahí, no duerme. Muchos dicen, estuvo dormido ahí, después resucitó y despertó y vino y subió a su reino y todo lo demás. No, el Señor baja al seno de Abraham. Pero si el Señor Jesucristo está en el seno de Abraham, ya no se llama seno de Abraham, pues, ¿no? Donde está el Señor es el paraíso. Entonces, ese lugar se llama paraíso. Y después ese paraíso va a ser llevado por el Señor al cielo. Ya no va a estar en el Hades, sino va a estar en el cielo. ¿De acuerdo? Eso está explicado también en el otro video. Es más,
Esteban, ¿no? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, el primer mártir en morir, Esteban, ¿ya? Después del Señor Jesús y todo lo demás, el primer mártir en morir, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra. Él vio al cielo, vio en el cielo al Señor Jesús. Y aquí vio los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, dice. En el versículo 60 dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí está la expresión, durmió. Su cuerpo terminaría en el polvo, pero él va con el Señor. Otro versículo que se usa mucho, también lo he puesto acá para explicarlo, Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este es un versículo que se usa mucho para decir, o sea, el muerto es muerto, aniquilado, no tiene nada, ya no se olvida nada, no tiene conciencia. Este versículo de Eclesiastés se usa mucho para eso, lo usan bastante, ¿ya? Y por eso lo he puesto. Pero este libro, ¿no?, escrito por Salomón, por el sabio Salomón, dice, el quid del asunto de este libro que hay que entender es que la expresión debajo del sol, ¿no?, debajo del cielo también, se dicen más de 30 veces en este pequeño libro. 12 capítulos, 30 veces. Lo que más veces de los capítulos que tiene, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión debajo del sol? Lo que está haciendo el rey Salomón ahí, está haciendo un análisis de la vida del hombre, cómo el hombre ve. Así que cuando leas Eclesiastés, léelo entendiendo esto. Es más, te animo a buscar estos más de 30 veces que se menciona debajo del sol y debajo del cielo, resáltalo en tu Biblia y te vas a dar cuenta, cuéntalas ahí, tú mismo cuéntalas. Ese es el punto, que todo lo que está debajo del sol es lo que el hombre ve, es lo que el hombre entiende. Y esa es la sabiduría que está dando Salomón en este libro. Lo que el hombre es, su vida en esta tierra, su manera de sufrir. Y está vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿de acuerdo? Así comienzan los primeros versículos y la conclusión está en los últimos versículos del último capítulo. Teme al Señor Jesucristo, guarda sus mandamientos. Ese es todo para el hombre. Se acabó el asunto. Léelo, por favor. ¿Por qué? Esta versión, la Nueva Traducción Viviente, la NTV dice, los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensa y nadie los recuerda. Está hablando del hombre. Está hablando de la vida del hombre en esta tierra. ¿De acuerdo? Mira cómo traducen lo del Nuevo Mundo. Porque los vivos tienen conciencia de que morirán. Pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario. Tratan de llevar a conciencia el pago, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. El recuerdo de ellos se ha olvidado. Incluso en su versión, se entiende de que alguien que muere muchas veces es olvidado o no. Claro, nadie se acuerda de él. Los primeros días del muerto en su féretro, en su tumba, en su sepultura, hay flores, pero uno va a un cementerio y ve ya un muerto que tiene 10 años, 15 años, ya está olvidado, no hay flores, está abandonado. Esa es la idea. Y si leemos un solo versículo más adelante, vamos a leer lo siguiente. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, ¿no? NTV traduce de la siguiente manera: lo que hayan hecho en su vida, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. Interesante. Nos ayuda a comprender, ¿no? Ese es el criterio en base a ese es el contexto, esa es la manera de entender, de interpretar este versículo. Mis amigos, espero que estén viendo también hasta ahorita los testigos de Jehová o adventistas, no lo sé, o mis hermanos cristianos que estén viendo este video, entiendan esto que estamos enseñando acá. Y bueno, busquen la verdad, conozcan la verdad, no nos sesguemos, no nos cerremos, ¿de acuerdo? Voy terminando con este versículo de Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis se abre el quinto sello, ¿no? Lo que quiero resaltar de todo esto, no quiero explicar el lenguaje apocalíptico, no lo que está pasando acá en Apocalipsis, lo que quiero resaltar es que acá hay unas almas que estaban debajo del altar, ¿de acuerdo? Así como había un altar acá en la tierra, en el cielo también hay algo, es la copia fiel, diríamos, ¿no? El Señor le muestra cómo debía hacerse las cosas terrenales, las que había en el cielo. La cuestión es que acá hay unas almas.
¿De acuerdo? Y ellos, ¿qué están haciendo? Están clamando al Señor. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vas a hacer justicia con estos malvados que nos han matado en la tierra? Una cosa así, ¿no? Entonces ellos están clamando. No están durmiendo, hermanos. No están durmiendo. Están despiertos, están clamando. Señor dice, tranquilo, le da una túnica, tranquilo, descansen un poco. Y ya se va a completar el número y vamos a terminar todo esto, ¿no? En Apocalipsis 20, 21... se acaba 19 y 20, juicio del trono blanco, se acabó, viene la eternidad con nuestro Señor, ¿de acuerdo? Pero no estamos durmiendo, estamos despiertos. Es más, hay un versículo de Pedro, ¿no? Que también tratan de tergiversar, ¿no? Donde el Señor dice que bajó y predicó, ¿no? A las almas perdidas en el infierno. El mismo credo de los apóstoles, ¿no? Y descendió a los infiernos, dice, ¿no? Al Hades, al seno de Abraham, al paraíso cuando estaba en el Hades. Muy bien, entonces nada nos puede separar del amor del Señor, hermano. Entonces cuando morimos es ganancia, morir es ganancia. Pablo va a decir Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No diría esto Pablo si diría, uy, bueno, ya yo quiero vivir un poco más, ¿no? De repente empalmo con la resurrección o la venida del Señor Jesucristo y no estoy durmiendo, perdiendo el tiempo, no lo sé, ¿no? Cuando partamos de este mundo, ni la muerte nos puede separar. Ahí está Romanos 8, ya les he dejado. Nuestro Señor nos espera con los brazos abiertos y veremos las marcas de los clavos, hermanos, en sus manos, en sus pies y en su costado, seguramente que sí. Y ahí estará el Señor esperando para darnos ese abrazo, recibiéndonos. ¿De acuerdo? Así es, no es un Dios que está ausente, no es un Dios que está apartado, separado de nosotros, no, que nos deja tiempos muertos. No, el Señor siempre, sus tiempos son perfectos y el Señor siempre nos quita, ha venido el Señor Jesucristo para quitarnos ese temor a la muerte, hermanos. Entonces esperemos ese abrazo, reencontrarnos con nuestro Señor hasta que se cumplan sus planes, sus tiempos, sus propósitos. De acuerdo que sí, pero estaremos con el Señor. De acuerdo, mis hermanos. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.